¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a esta su casa. Estamos esta vez reunidos todos nosotros para entender un poquito más cómo es este asunto de el sincrodestino. Así se llama nuestra conferencia del día de hoy. El sincrodestino, yo le he dado este nombre porque me imagino que por ahora es algo popular, porque esta popularidad se la dio Deepak Chopra a un libro, ¿no? Tiene un libro que se llama El sincrodestino. Entonces, bueno, yo he aprovechado este nombre para ponerlo, pero no tiene absolutamente nada de lo que viene a ser su libro, solamente lo pongo como una referencia, porque en el primer libro que nosotros tenemos, que se llama La raíz del templo, ahí lo ponemos, estamos de acuerdo con estas mismas leyes, pero yo le pongo la entidad de la aventura. ¿Por qué? Porque como nosotros ya sabemos, todo tiene vida. El amor tiene vida, la amistad tiene vida, el aprecio tiene vida, en fin, todo tiene vida, todo es una entidad. Cuando hablamos de amor, por ejemplo, dicen, bueno, y Cupido le lanzó una flecha, y entonces nosotros decimos, pues bueno, Cupido debe de ser pues un angelito imaginario de alguien que tiene una buena imaginación, ¿no? Pero que en realidad es una fantasía y que no existe. Pues eso no es así. Eso no es así. Todo tiene un porqué y todo tiene un para qué. El asunto de que sea invisible y que nosotros seamos Santo Tomás que ver para creer, eso no tiene nada que ver. Por el hecho de que nosotros no veamos, no significa de que no exista. Para eso están las ondas, las frecuencias, las grabaciones y todo lo demás. Porque cuando estamos nosotros por la radio, ¿quién me ve? Lo único que hacen es ver a una radio y nada más, que solamente modula la frecuencia, y eso es todo, ¿no? Cuando nosotros grabemos esta conferencia también va a ser lo mismo. Yo no voy a estar presente, pero en sus casas va a estar la voz. Entonces, ¿qué significa? Por el hecho de que no me ven no significa de que no exista o que no esté. Eso es efectivo. Entonces, mayormente a nosotros tenemos una idea un poco rara y equivocada y muy poco interpretada de lo que es la existencia y de lo que existe y de lo que no existe. Eso es lo que tenemos que ver. Cuando nosotros hablamos del amor, por ejemplo, si nosotros queremos hablar del amor, para nosotros es bien simple y es bien sencillo, pero es una situación bastante profunda y muy, muy, muy difícil de explicar, porque amor es Dios. A ver, explícame a Dios, ¿no? A ver, explícame a Dios, a ver si puedes. Es lo mismo. Si Dios es amor, nosotros venimos del absoluto, del todo, y ahí lo único que impera es la ley del amor, va a ser bien complicado, ¿no? Va a ser bien complicado explicar esto. Pero lo que sí tenemos que entender es que al ser Dios amor, al ser Dios la única ley que existe en su entorno, entonces tenemos que ver de que hay una situación tácita, visible, tangible, que por muy astral que sea, o por muy etéreo que sea, o por muy maravilloso que esté en las superdimensiones, existe o no. Existe. Entonces eso es lo que tenemos que entender, y eso es lo que vamos a demostrar el día de hoy con lo que es el sincrodestino. Ver para creer o creer para recién ver. ¿Ah? Ese es el detalle. Esa es la situación. Cuando la persona está preparada, cree. Al creer le llama fe, aunque yo diría que fe no es creer, sino fe es saber. Entonces, cuando la gente ya está preparada y está lista, entonces definitivamente vas a lograr ver. Entonces hoy día voy a tratar de hacerles ver que el sincrodestino efectivamente es tan tangible como lo es el amor, como es la amistad, como lo es el aprecio, como es el cariño, como es la ternura, como es el romanticismo. Eso es el sincrodestino. Las autoridades de tránsito de Europa le han encargado a ciertos científicos de sus localidades que estudien los movimientos sincrónicos de las parvadas de las aves. Ustedes han visto cómo hacen las aves, ¿no? Hay cierto tipo de aves que agarran y están, pues, forman una V y a veces bajan, suben y hacen una serie de piruetas como si fueran aviones, y
muy lindo, muy hermoso, muy bonito, y decimos, oye, ¿y esto, a qué hora se chocan? ¿O qué es lo que pasa con estos muchachos, no? ¿Qué es lo que le va a pasar? ¿Cómo es que tienen la inteligencia suficiente como para darse vueltas por aquí y vueltas por allá sin que se choquen entre ellas mismas? Y a una velocidad pues que para ellas es asombroso. Entonces uno desde abajo comienza a mirar para arriba y realmente es algo pues sensacional, ¿no? Es algo sensacional. Hay una sincronía ahí, ¿no? La sincronía de las parvadas de las aves. Como todos hemos observado, las aves cuando están emparvadas, especialmente aquellas que emigran a otros países para evitar el crudo invierno y se van precisamente para proveerse de sus alimentos, viajan en conjunto, pero con una habilidad inusual en su vuelo. Cosa rara. Cuando tienen que volar hacia la derecha bruscamente, de repente lo hacen, se van, de repente vienen al retornar a la izquierda, lo hacen todos igualito, uniformemente, nadie se choca entre sí, pareciera que todos los músculos y las alas de cada una de ellas estuvieran gobernadas por una sola inteligencia, ligadas íntimamente. ¿Esa es la apariencia? Pues es verdad. Ese aviso instintivo entre estos grupos, observen bien, y esto es lo que tengo que recalcar, y es donde tengo que ponerle las comillas, este aviso instintivo entre los grupos de aves están tan sincronizados, tan rigurosamente organizada, que sorprende a los más brillantes científicos de la época. El encargo es averiguar cómo las aves se advierten antes de tiempo entre sí para saber qué rumbo tomar o qué decisión es la más conveniente por adelantado antes de que los acontecimientos en su contra puedan suceder, ¿no? Entonces estas autoridades europeas están interesadísimas en ver cómo es la mecánica y el manejo de toda esta situación, y si observan en la naturaleza, este raro fenómeno se da a cada rato. Por eso digo, y escúchenme bien, los niños y los animales nos llevan mucha ventaja. ¿Por qué? Porque ellos no usan mucho la inteligencia. ¿Ve? Ni los niños, eso no significa de que no sean inteligentes, no la usan, estoy diciendo, ¿eh? Los niños ni los animales usan mucho la inteligencia, pero a cambio tienen más desarrollada la intuición. Intuición, saber sin pasar por el proceso intelectual. Eso significa. Nosotros los padres, luego, en la medida que pasan los tiempos, tú ves que nos encargamos de quitarle por nuestra ignorancia ese poder al niño, poniéndole limitaciones o convenciéndolo que ese niño invisible con el que él juega todos los días no existe, y poco a poco los materializamos a ellos también en sus pensamientos, haciéndoles perder el tercer ojo. ¿Ustedes han escuchado alguna vez que el niño le dice, papá, mi amiguito ahí se ha escondido debajo de... ¿Qué amiguito, hijito? Uno mira debajo de la cama, no hay amiguito. Ahí está. ¿Quién está, papito? No hay nadie. Y no hay nadie. No, hijito, te ha parecido. Ahí ya nomás le estamos quitando autoridad a su tercer ojo. Ahí nomás como, ¿quién es el papá para el niño? Es Dios. Mi papá dice. Mi mamá dice. Mi mamá cocina en lo máximo. Mi papá, él tiene la razón, ¿no? El niño cuando nos ve de abajo para arriba, ¿qué es lo que hace? El papá le dice cualquier cosa, le cree el niño. Y entonces esas creencias son intelectuales, no intuitivas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que poco a poco, en la medida que nosotros somos sus dioses y que nos cree a esa edad tan limitada que tienen, entonces dice, no estás viendo nada, te ha parecido. Entonces esa misma situación entra inconscientemente como órdenes. Dios ha dicho que yo no veo. ¿Quién es Dios para el niño? El papá. Dios ha dicho que yo no veo, entonces no veo. Y comienza poco a poco a opacarse el tercer ojo que tiene desarrollado el bebé. Y entonces simplemente lo llegamos a materializar y sigue siendo otro más del montón, como nosotros somos muchos, la gran mayoría de los padres que somos iguales, mucha gente del montón, y hacemos que nuestro niño también crea lo mismo, volviéndolo otra gentecita del montón. Le quitamos poderes. ¿Por qué le estamos quitando poderes? Por ignorancia. Fíjese cómo actúa el inconsciente, ¿eh?
El inconsciente es una fuerza energética que o bien te brinda o bien te quita. Eso es lo que hay que entender. Hay que saber decirle, hay que saber trabajar con el hijo. Esa es la idea. Porque los hijos, los niños, por ejemplo, ustedes han visto cómo son los niños, ¿no? Los niños dicen, no, papá, no quiero leche. Tome su leche, hombre, ¿qué pasa? Tome su leche para que se formen sus huesitos sanos y fuertes. ¿No ves la propaganda? No, no quiero leche, no quiero leche. Tome su leche, cocacho y todo, hasta que al final ya el niño pues acepta tomar leche. Pero ¿qué es lo que está hablando el niño? El niño lo que está diciendo es, no quiero leche porque me hace daño. ¿Cómo te va a hacer daño? El ignorante es el papá, efectivamente. El niño sabe que la leche materna es alimento. El niño sabe que la leche de vaca, eso lo destruye y le hace daño. Por eso ustedes observen bien que los niños que consumen leche usualmente andan buscando mucho la mandarina o algún tipo de cítrico. Observen bien. ¿Saben por qué? Porque ellos instintivamente hacen lo mismo que los animales. Los perros ven cuando ya están empachados y todo, no comen nada, se van al jardincito de la esquina, comienzan a comer pasto y todo. Una vez que se depuran bien, otra vez arrancan y siguen el partido. ¿Quién le enseñó a ese animal? ¿Quién le enseñó a ese perro a comer? ¿Ah? El instinto. Y es lo mismo que tiene desarrollado el niño cuando va creciendo, porque sabe que nosotros los padres somos unos burros mayormente. Y nosotros que creemos en ciertas cosas, entonces por eso es que tienen ese poder los niños para poder manejarse ellos solitos, mientras que nosotros hacemos tonterías con la educación de nuestros hijos. Ese es el punto, ese es el detalle. En la medida de que ya los niños ya se van desarrollando la inteligencia, van perdiendo el tercer ojo, van perdiendo la intuición. ¿Como quién? Como nosotros. Somos iguales. ¿Ven? La ignorancia nos hace malos, pero nosotros creemos que somos buenos. Eso es ignorancia, pues. Creer que la estás haciendo linda cuando lo único que estás haciendo es malograrla toda. ¿Cuánta gente aquí tiene experiencias hermosas o terribles internas? Experiencias internas. Pero que no comparte con nadie por temor a que le digan que está loco o que se ríen de él. Y me estoy refiriendo a lo que es a lo que es ver para creer. Uno ha podido tener experiencias bonitas o feas, pero no lo puede contar, porque si lo cuentas de repente por ahí te van a decir cualquier cosa, entonces mejor te quedas callado. Cuando yo estaba dando los temas del desdoblamiento astral, primero nadie llamaba y después comenzaron a llegar los loquitos. Ah, sí, yo tuve esta experiencia y esto hice y esto, y nos reíamos y nos explicábamos cuál era el fenómeno, que después a la explicación no era nada del otro mundo, es una parte normal y convencional de nuestra naturaleza, pero nadie lo quiere decir. Y entonces esa misma gente se reúne para decir, no, Guillermo está loco, qué desdoblamiento astral, ni qué nada. Pero después, así por lo bajo y muy por abajo, comienzan a decir, mi experiencia fue así, efectivamente, el desdoblamiento, yo vi esto, me fui a tal lado y todo. Ahora ya no. Ahora que han pasado tantos años y todo lo demás, incluso hasta hay otros programas que hablan acerca de lo mismo, y sin que yo sea pues el precursor ni nada por el estilo, porque eso es falso, ¿no? Eso es falso. Pero ese es el punto, ese es el tema. Muchas veces nosotros no somos claros y tenemos temores y tenemos miedos. ¿Por qué? Para que no nos digan loco o que no se rían. El punto no es eso. El punto es que la verdad es la verdad. Claro, en el mundo pues a los que han dicho la verdad muchas veces hasta los han matado, ¿no? Y casos tenemos un montón. Pero bueno, si ponemos atención, esto se da también en los cardúmenes de peces en el agua, donde ellos también nadan en grandes grupos, sorteando los escollos de las rocas y los corales sin entorpecer la velocidad del grupo para nada. Las hormigas también tienen un orden muy particular que asemejan a un ejército muy bien entrenado. Este secreto lo quisieran saber las autoridades de tránsito para evitar los accidentes en las carreteras y saber por adelantados qué posibilidades hay para que en ciertos sectores no hayan más accidentes y deje de ser peligroso. Si estas autoridades se dieran un paseíto por helicóptero por nuestra ciudad, se darían cuenta que la circulación vehicular también tiene cierto tipo de vida. Pero ¿de dónde viene ese tipo de vida? Es algo así como la circulación sanguínea que tenemos en nuestro cuerpo. Cada uno de estos casos tiene algo en común. Hay cierta guía interna que en el caso de los vehículos tiene que ver con el inconsciente colectivo. Fíjate cómo manejamos nosotros los peruanos, ¿no? Casi igual y muy mal.
pero ese es el inconsciente, la inconsciencia de todos nosotros nos hace llegar a cierta hora, nos hace que a cierta hora haya estragos vehiculares, que a cierta hora todo esté limpio, que todo eso tiene que ver. La guía total de las masas de nuestra cultura le da vida. En la sangre se lo da nuestro sistema inmunológico, que en cierta medida es lo mismo, pero en lo concerniente a nuestro microcosmos. Y en las parvadas, escúchame bien, en las aves son las entidades de la naturaleza. Si tú fueras clarividente, verías que hay alguien, hay una entidad que está en otra dimensión, que es la encargada de guiarlos. Entonces, en estas parvadas son las entidades de la naturaleza quienes guían a las mentes aún muy poco desarrolladas de las aves y de los peces, que aún no se pueden mantener solas y necesitan aún de la fuerza del grupo. Todos estos casos, de una u otra manera, son dirigidos por lo que se puede llamar el sincrodestino. El sincrodestino es una ley, una fuerza invisible que dirige nuestras vidas, ya sea en nuestro microcosmos o en el gran macrocosmos. Nosotros nacemos de un solo gen. Este se duplica y luego se sigue duplicando y duplicando hasta llegar a la cantidad de 100 trillones de células. Cada célula tiene un trabajo diferente una de la otra y por lo mismo requieren de cierto tipo de información cada una de ellas para que su labor constructiva y regenerativa sea. En el caso de las autoridades vehiculares, este plan que tienen va a fracasar. Claro, pues va a fracasar, porque ¿cómo van a contratar al inconsciente colectivo? Claro, pues, porque esto se debe más que nada a utilizar los poderes espirituales, que ya pertenece a un plano superior, porque nosotros sabemos que nos manejamos con el inconsciente colectivo de nuestra sociedad. Y para ser honestos, a nuestro inconsciente colectivo aún le falta mucho camino por recorrer para que de verdad entren de lleno a los planos espirituales sus pensamientos. Mejor dicho, aún nos falta madurar y evolucionar mucho para que nuestro inconsciente colectivo entre en conexión total con la espiritualidad. Y así, de esta manera, llegar a la forma en que se manejaba nuestro hermano mayor, el bien amado Jesús el Cristo. ¿Qué decía? Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y esto lo dijo cuando ya el asunto estaba crítico, cuando ya estaba a punto de ser encarcelado y a la vez crucificado, porque él sabía cómo se iba a mover. Entonces, ¿qué fue lo que dijo? No, yo quisiera esto, yo quisiera aquello, pero no, que no se haga mi voluntad, sino la tuya, mi Señor. Para entender exactamente al sincrodestino, hay que entender dos partes de la física. La física mecánica, que es en la que conocemos que es capaz de medir cualquier cosa o peso, y es la física cuántica. En la física cuántica todo es insustancial y nada se toca con los 5 sentidos. Si tú, por ejemplo, con la física mecánica, tú ves una catarata y te vas bajo de ella y tú sientes que rico, ¿no? Te refresca, te pone bien, incluso te pones a nadar. Pero en la física cuántica todo es tan insustancial que se dice de que ninguna de esas gotas se tocan unas con otras. Y tú vas a decir, pero eso es absurdo, ¿cómo puede ser? Si es agua, se juntan uno con otro, y por eso que me he bañado. Ya, pues esa es la gran diferencia para que tú puedas entender o tratar de entender lo que es la física mecánica y la física cuántica. Las gotas en sí no se juntan, y eso es verdad. Entonces, todo es insustancial, nada se toca con los 5 sentidos. He tratado de dar este tema de la manera científica más adecuada para que sea por todos entendibles, y creo que lo mejor es darlo con ejemplos para que lo puedas captar. Eso me evitaría explicar la teoría de la relatividad de Albert Einstein, que de por sí es algo complicadita. Esta es la información interesante para poder entender el sincrodestino. Escúchame bien, a ver, los oídos, atento. Todo en el universo existe como potencial puro, sin conciencia, sin observador, sin intérprete, nada se manifiesta. ¿Qué quiere decir esto? Que las cosas
los éteres de la causalidad con lo que se crea todo están en todos lados, pero no tienen forma sino hasta cuando alguien lo interpreta, hasta cuando alguien lo observa. Mejor dicho, con la conciencia del deseo, los éteres en actividad van tomando la forma de lo que hemos deseado o hemos interpretado. Te lo estoy dando bajito, suavecito, para que lo puedas entender. Si no lo puedes entender en la primera, cuando salgan las grabaciones, vuelve a prepararte y lo vas a entender. Vas a ver, a la segunda, a la tercera, lo vas a entender. En síntesis, si quieres que algo tome forma, primero debes interpretarlo y darle la forma que tú quieras. Y mientras tu deseo va tomando esa forma, desde el mundo de las causas y atrayéndose hasta la tercera dimensión, el sincrodestino va guiando tus pasos para que llegues a donde has deseado o donde más te conviene. Porque muchas veces hay cosas de que a ti te gustarían tener, pero no se te dan porque no te conviene. Porque como dijo el Maestro Jesús, todo lo puedes, mas no todo te conviene. Esa es la base de nuestra cultura. Escúchame, ya, y te lo voy a gritar. Cada uno obtiene lo que cree que puede entender. Que puede obtener. Te lo repito. Cada uno obtiene lo que cree que puede obtener. Si tú crees que puedes obtener algo, ya la hiciste, porque estás creyendo en ti mismo. El que tú creas que no puedes conseguir, por decir, $1.000.000, ya la hiciste, porque efectivamente no vas a poder conseguir ese $1.000.000. Pero sin embargo, si tenemos ese mismo objetivo, si tú crees que sí puedes conseguir ese $1.000.000, ten por seguro que lo vas a obtener. Eso es lo que quiere decir que cada uno obtiene lo que cree que puede obtener. En base a tus creencias es que formas tu propia existencia a tu alrededor. Las cosas están ahí en esencia, solo necesitan que alguien empiece como alfarero a darle la forma necesaria de cualquier cosa o instrumento de lo que se desea. La relatividad también significa que una misma cosa puede tener dos significados para dos personas. Por ejemplo, y este ejemplo lo di en otro tema para otra oportunidad en la radio. Por ejemplo, un mismo perro puede ser relativo. Escúchame bien, ese perro lo vamos a poner en el medio de la pista, ¿ya? Está en el medio de la pista. Y entonces dos personas, para una persona ese perro es un motivo de alegría y de amor, de felicidad, y le despiertan los mejores sentimientos y se le acerca normalmente. Pero este mismo perro para otra persona es motivo de odio, de miedos, de confusión y se le corre, ¿ya? O sea, en el medio lo ponemos al perrito. El perro está sentado ahí con su carita que se interpreta. ¿Qué cosa significa con su carita que se interpreta? Cuando los dos amigos van quedando, o hay un amigo que le gustan los animales y le gustan los perros, y el otro amigo pues tiene su propia personalidad, pero él lo interpreta como que los animales son malos y que en cualquier momento lo pueden morder. Entonces los dos van caminando y se van viendo que el perro está en el medio de la calle y el perro está sentadito y no hace nada, ni ladra ni mueve la cola, o sea, no se manifiesta ni positivamente ni negativamente. ¿Qué es lo que hace el que observa? Escúchame, ¿qué es lo que hace el que lo observa con positivismo y que le gustan los animales? Sigue adelante y sigue contento, feliz, porque se va a encontrar con un perrito, que los perritos son un vacilón y son bien divertidos. Y el otro no. Y el otro dice, aguanta, compadrito, que ese perro nos puede morder. No, sigue nomás caminando, no te va a hacer nada, hay que acercarnos, vas a ver. No. Y agarra y se da media vuelta. Y dice todavía, ¿y si me muerde? ¿Y si me ladra? No, hombre. Y se da todo el vuelto, se da la vuelta a la cuadra para llegar a la misma esquina que el otro hace, el que ve las cosas positivas. Y entonces, efectivamente, cuando llega donde el perro lo único que hace es moverle la cola. Y entonces lo acaricia, le dice mientras que está esperando que su amigo llegue a la esquina. Y cuando ya él se va, se despide del perro que está a la mitad de la cuadra y llega a la esquina, el otro llega a la otra esquina, el que le tiene miedo, y lo mira y el perro lo comienza a ladrar. De lo que le estaba moviendo la cola a un amigo, al otro lo comienza a ladrar y le dice, ¿ya ves? Yo que te dije que esos perros son bravos.
es que los perros también reconocen el humor del miedo y entonces se la dan de muy importante y comienzan a ladrar. Esa es la situación a la que se refería Einstein. Esa es la relatividad, que una misma situación, una misma entidad, en este caso un mismo animal, tiene dos reacciones diferentes. ¿Por qué? Por la forma de verlo, por la forma de sentirlo. Eso es relatividad y eso lo tenemos dentro de cada uno de nosotros. Pobre perro, ¿qué tendrá que ver? O sea, aquí en este caso al perro se le usó de la manera positiva y se le usó de la manera negativa. Adivinen qué pasó. El perro reaccionó como querían los dos que reaccionara. Eso es relatividad. Lo que es bonito para uno puede ser feo para otro, y es así que nos manejamos todos nosotros. En la física cuántica todo está ahí ondulando, esperando que a alguien le dé forma. ¿Ya? Qué lindo que es esto, ¿ah? ¿Ah? ¿Por eso es que el mundo te ve feo o por eso es que el mundo te ve lindo? Todo depende con el cristal en que se le mire. Entonces podemos decir también que el sincrodestino es igual a información. Y la información vibra a diferentes frecuencias y a eso nosotros le llamamos octavas. Es más o menos como cuando prendemos la radio y en cierta emisora escuchas, por ejemplo, ¿no? Justo la prendes y hay salsa. Pero como esa no es tu nivel, tú dices, no, salsa no, comparito, vamos, cambia. Y entonces simplemente cambias de frecuencia y por ahí escuchas música clásica. Ah, eso es cambio de frecuencia o cambio de octavas. Ya ese es tu nivel. Eso es lo que tú escoges. Entonces aquí llegamos a que cada uno tiene una frecuencia o cada uno tiene una octava a la que pertenece. Y por ley de la evolución puede subir siempre y cuando la persona se esfuerce. ¿Ya? Así que tú ahorita que eres salsero, por ejemplo, que te gusta el reggaetón y que te gustan todas esas cosas, no será tranquilamente, pero puedes esforzarte a escuchar música clásica. Y eso es subir de octavas y eso te va a hacer muchísimo bien. La sincronía significa también escoger. En la medida que escojas adecuadamente la respuesta de la vida, se te dará positivamente o negativamente. Acuérdate, acá todo es libre albedrío, acá tú tienes que escoger. Y tú puedes escoger entre el bien y el mal. ¿Tú has visto esos dibujos animados donde sale pues Popeye ahí preguntándose hacer bien o hacer mal? En su hombro derecho sale un angelito, no lo haga Popeye, no lo haga. Y en el otro lado sale uno malo y le dice, ay, pégale nomás, dale duro, ¿qué te importa? Ya, esas son las dos puertas que siempre se nos van a abrir. Recuerdo que una vez estaba en Huánuco hace como 25 años y yo tenía un dinero de una persona que se había portado mal conmigo y se había quedado con mi dinero ya en unas ocasiones anteriores. Y yo oré y pregunté si podía quedarme con ese dinero de esta persona para cobrarme pues la deuda antigua que tenía con este señor conmigo. Y por la noche en el hotel soñé que estaba en un cuarto oscuro en el cual habían como 4 o 5 puertas por ahí y una voz me dijo, tú mismo debes escoger la puerta. Entonces, ¿qué significa? Ese es el libre albedrío. Y ese es el íntimo que te dice, yo no sé papá, tú ve lo que haces. Y entonces, de acuerdo a la decisión positiva o negativa, se te abren una serie de posibilidades también positivas o también negativas. Relatividad. Sincrodestino es lo que sigue. Por esto repito siempre que este mundo tiene como base principal la moral. Con la moral estás garantizando que las puertas de la abundancia se te abran. Ahora esto también significa que cuando tú deseas algo, de inmediato va a nacer la resistencia. La resistencia es el tiempo que te va a costar que tu anhelo vaya tomando forma. La mayoría de veces nosotros no queremos tener la paciencia suficiente como para esperar los aprendizajes que debemos tener en el camino de lo que hemos escogido. Cuando tú deseas algo es porque tu íntimo lo desea, te da la fuerza, pero esto hay que entenderlo bien, porque yo estoy hablando del susurro de Dios. Yo no estoy hablando de esos montones de voces que escuchamos muy claramente en nuestras cabezas, por si acaso. Y eso es lo que hay que entender bien. Equilibrio, mi hermano. Equilibrio, mi hermana. A eso me estoy refiriendo. Tú tienes que saber diferenciar la carnecita del huesito.
Tú tienes que limpiar el arroz. Eso es lo que tienes que ver, porque todo eso está dentro de ti. Cuando tú deseas algo, es porque tu íntimo lo desea y te da la suficiente fuerza como para que sigas ese rumbo. Hay veces que el camino es muy duro, pero ¿sabes qué? La recompensa lo merece. El camino es duro, pero la recompensa vale la pena. Les voy a contar mi historia de cómo es que estamos aquí todos reunidos, ¿ya? Ustedes dicen, pero qué lindo lo que estamos hablando, qué lindo cómo nos juntamos, qué lindo esta energía que se siente cuando todos tienen un mismo pensamiento espiritual. Todo es muy lindo, todo es muy bonito, pero ustedes observen, les voy a hacer ver que este es el resultado final del sincrodestino. Una serie de secuencias se dieron una tras otras. Para esto yo estaba hace muchos años en la selva y me indicaron ya papá, ya aprendiste lo que son las plantas, ya aprendiste un montón de cosas, ya, a regresar a Lima. Y entonces yo digo, a regresar a Lima, no, acá me gusta mi plantita, me gusta mi río, y acá gano poco, pero también gasto poco, no, déjame acá nomás, acá estoy bien, hago mis meditaciones. Hago mi meditación bien sinvergüenza yo, ¿no? ¿Cómo es la mente, no? ¿Cómo es la mente, por Dios? Y yo cuando me jalaban, me decía, vaya a Lima, que lo necesito en Lima para que haga mi voluntad. Y yo no, yo me agarraba de mis árboles y no me quería mover de ahí. Yo no estaba dispuesto a regresar. De las patas me jalaban y yo me negaba. El sincrodestino actuó. ¡Ay, qué pasó! Este angelito que no quiere regresar a Lima. ¡Ay, vaya! Jámelemelo. Y el sincrodestino me dio una pobreza absoluta que al final terminó en miseria. Nadie me iba a ver, nadie quería que lo atendiera. O sea, y si lo atendía no me pagaban. Te debo, Guillermo, tú eres buena gente, mira que tú me hablas de Diosito. Ya, vaya nomás. Y yo sin plata. Pero cada que me iba a Lima, ¡pum!, me venía un buen dinero y me regresaba otra vez y lo gastaba en la selva. Y cuando ya me quedaba sin nada, me volvía a venir a Lima, a pesar de que en Lima yo no tenía nada. Yo vivía en la selva, pero ¿cómo es el sincrodestino y cómo es la sabiduría de Dios? ¿Cómo te va creando los mensajes cuando uno no es capaz de conversar con Dios? Aún, porque todos nosotros tenemos los argumentos y los armamentos para poder conversar con Dios. Entonces el sincrodestino me dio una paliza a mi bolsillo, obligándome a venirme a Lima y realmente me vine a Lima contra mi voluntad. Soy honesto. No miento, no quiero mentir, yo no quise venirme a Lima. Entonces aquí en Lima, cuando llegué de frente recibí, 3.000 soles por acá, una cosa, bueno, fue algo fantástico. Entonces se me abrieron todas las puertas de la economía y pronto me olvidé de la selva. Por otra serie de circunstancias que sería cansón de escribir, porque si no vamos a hacer toda la conferencia describiendo cómo fue que llegué hasta acá, hasta esta conferencia. Entonces ya aquí, en esta parte ya más o menos yo ya estaba estabilizado, yo ya trabajaba ya haciendo mis cositas por aquí, mis cositas por allá, ya tenía ya algunos pacientes como siempre he trabajado, sin cartelones afuera, sin propaganda y sin nada. Entonces aquí ya me encontré con alguien que era un monstruo en economía y en marketing, el cual me llevó a conocer a unos señores, unos inversionistas holandeses que estaban dispuestos a invertir $300.000 en este proyecto llamado Productos Naturales Pirámide, que todavía ni existía y solamente lo tenía yo en mi cabeza, porque uno de los socios curó a su hermano en Holanda de un extraño mal, pero eso lo curó con mis extractos. Entonces se maravillaron los gringos, dijeron, hay que llevarlo. Entonces el asunto era fácil, los holandeses ponían el capital, mi amigo se encargaba de la propaganda y yo solo elaboraba mis productos. Para mí, negocio redondo. Como yo manejaba todavía, y como les dije, yo cuando llegué a Lima ya tenía un capitalcito regularón con lo que podía hacer ciertos manejos, y entonces, aparte de que esto del muérdago requiere de ciertas lunas y requiere de ciertos rituales para sacarlo, invertí en captar las plantas que me faltaban para que no me ganara el tiempo, porque imagínense, ya llegaba, me decía, ya, toma, acá está la plata, ay, espérate que yo me voy a la selva ahorita, no pues. Entonces yo pensando supuestamente inteligentemente, preveí todas esas cosas y entonces comencé, así fue como me hice de media tonelada de cada producto, media tonelada de abuta, media tonelada de contraveneno, media tonelada de muérdago, así,
así en cantidades, porque la idea pues era grande, ¿no? Para poder hacer los extractos. Entonces, mientras tanto, abrí la tienda de los olivos para esperar a que el dinero llegara, pues, entonces para poder hacer uso, pues, ¿no? De las medicinas. Entonces, pasó el tiempo, ¿qué creen ustedes? Y el dinero nunca llegó. Los angelitos, los holandeses, no sé qué pasó, se fueron, y mi amigo, el del marketing, el super vendedor, desapareció de mi vida, y adivinen qué, me salió un tremendo círculo de interrogación en mi cabeza, y yo me decía, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago con todo esto que he puesto? Todo mi capital lo tengo invertido en lo que íbamos a exportar, y nada, no puedo hacer absolutamente nada. Por ahí un doctor que era amigo mío me invitó a su radio. Así que me dije, bueno, pues aquí al menos, aquí voy a poner los productos y no voy a perder mucho el tiempo, mientras que yo todavía ilusionado de que vengan estos patas. Me metí a la radio con el estilo que ustedes ya conocen y poco a poco me fui formando así en la radio, pues, ¿no? Entonces ya más o menos como que por ahí iba la cosa. Entonces al poco tiempo mis actividades eran tantas que cuando terminaba a las 6 de la tarde, porque antes mis programas eran de 5 a 6, a las 6 de la tarde yo ya estaba muerto, molido y en mi nueva vida. Y en la radio me estaba haciendo la vida imposible y me fastidiaban para cansarme e irme de la radio porque le resultaba molesto a alguien, pues porque ustedes saben, mis temas pues son incisivos, no son agudos, o sea, mis temas no son que, ay señor, por favorcito, pues, no, hay que dar al pan pan, al vino vino, y así como es, así es, ¿no? Y así como viene, y no le gustó a mucha gente, así que un día con todas esas preocupaciones de que me querían votar y que no sé qué, me dirigía de Pueblo Libre, que en ese tiempo yo vivía en Pueblo Libre, y acuérdense ustedes que Productos Naturales Pirámide empezó en una oficina en Los Olivos, y en Angélica Gamarra precisamente, pues, ¿no? Y entonces, yéndome yo en mi carcochita, ahí hay un cruce para la avenida, ¿no? Para la avenida Colonial, que ahora ya pues ya está diferente, pues ahora no, ya no existe esa parte, ahora pues hay un alto vuelo por ahí, bueno, en fin. Y entonces, pero en ese tiempo, en la avenida Colonial había un cruce donde no hay semáforo, no había semáforo, y entonces era muy difícil cruzar porque era de sentido de la derecha y de sentido, o sea, doble sentido. Entonces, de tal manera que mientras que yo me estaba preguntando si estaba haciendo lo correcto o debía de dejar el negocio, dedicarme a su venta de otra manera, ya dejo la radio, ¿qué hago yo en la radio? Ya esto es una tontería y termino cansado, ¿y dónde está mi libertad? Mejor me regreso a la selva y todo lo demás. Agarré y me coloqué en la mitad de la pista, mientras que yo no estaba en el presente, estaba tan mortificado y tan fastidiado por este asunto de que si dejaba la radio, si me iba a otra radio, que ya era incómodo, tanto trabajo y tan poco ingreso, no me valía para mí, ¿no? Entonces, estacionado yo en la mitad de la pista, a alguien le estaba obstruyendo el paso. Y entonces en ese momento que yo me ponía a pensar y yo decía, ¿y sigo o no sigo en este trabajo? ¿Sigo o no sigo? Y de atrás al que yo le estaba obstruyendo me gritaba, ¡sigue adelante, baboso! Obtuve mi respuesta. Yo tenía unas ganas tremendas de bajarme del carro y darle un beso al otro chofer, porque sabía que esa era la respuesta del sincrodestino. Claro, pues, pero lógicamente que el chofer arrancó, se fue para atrás, porque yo dije, este se está bajando acá para tirarme una piedra. Brum, arrancó y se fue. Pero yo lo que quería era decirle, gracias, compadrito, me has ayudado. Fíjense cómo el sincrodestino fue guiando mi vida para entender que mi misión está acá, con ustedes, y pensar que yo esto lo empecé agarrándome de mis arbolitos y jalándome de las patas. O sea, me estaban diciendo, ven, no seas sonso, te la voy a hacer linda. Y yo, no quiero. Fíjense cómo es uno. Fíjense cómo es la mente, cómo trabaja la mente. Entonces, ¿cómo es la cosa? Yo me iba a beneficiar, ustedes se están beneficiando. ¿Por qué? Porque el que enseña tiene derecho a aprender, ¿no? A mí me están dando, a ustedes les están dando, nos están usando, todos para uno y uno para todos. Entonces, a nuestra vida hay que saber interpretarla. Muchas veces nosotros no tenemos los alcances, pero cuando las cosas se nos complican, no es el asunto ponernos a llorar, ni reclamar, ni renegar. Esas complicaciones nos están guiando hacia algún lugar. Esa guía, ese camino, aunque nos parezca algo abrupto,
es lo mejor de lo mejor. Eso no es karma. Con este ejemplo que les di, podemos ver que yo no quería cumplir con mi misión y por lo mismo el sincrodestino se encargó de guiarme a donde más me convenía. Pero hay otros tipos de sincrodestino que tiene que ver exactamente con lo que realmente queremos. Resulta que nos habíamos mudado pues a San Isidro, ¿no? Ustedes se acuerdan que nosotros agarramos y estuvimos en Los Olivos, en Angélica Gamarra, 587 creo que era, bueno ya. Entonces, y de ahí nos mudamos ¿a dónde? A Los Sauces. ¿Se acuerdan? Que hubo un tiempo que estuvimos en Los Sauces, en San Isidro. Entonces yo en ese tiempo era recién bajadito pues de Los Olivos, era recién bajadito a San Isidro, ya era otra cosa, ya era otro asunto, ¿no? Ya estaba más bonita la situación. Entonces, pero yo seguía teniendo mi Toyota, pues mi carcochita, muy antigua, pero que nunca me falló. ¿Por qué? Porque yo soy bien mosca, pues yo soy bien vivo. Como yo sé que los átomos son vivos y son ángeles, lo que hacía era conversar con mi carcochita y mi carcochita nunca me abandonaba, ni se le bajaba la llanta. Siempre se le bajaba la llanta cuando estaba en mi casa. Entonces yo seguía, no, el Toyota es fiel y todo lo demás. Entonces en la puerta de nuestro local las cosas nos comenzaron a ir maravillosamente bien, súper bien. Cuánta gente venía, pero así en cantidades industriales llegaba a Los Sauces. Entonces en la puerta de nuestro nuevo local, mi hija Vilma me hace ver, pues, me saca, estábamos ahí un momento de relax, no recuerdo que era domingo, no recuerdo muy bien cómo era el asunto, pero no había nada que hacer, y estuvimos en la puerta ahí mirando todo, y me dice, pues, ¿no? Mira papá, me dice, me hace ver todos los carros que estaban a nuestro alrededor estacionados, y por supuesto los carros pues que estaban ahí pues ya eran Honda, eran Mercedes, ya eran pues carrito pituco, ¿no? Todos los carros eran modernos y el mío pues era el patito feo de la cuadra. Claro pues. Entonces mi hija me dijo pues, ¿no? Utilizando mis propias palabras, aunque me dijo acá, papi, tu carro está bien anti-fashion, papi, ¿eh? Y encima me repitió mis propias palabras que yo daba en la radio, ¿no? Todo lo externo es todo tu mundo interno. ¿Te gusta lo que ves a tu alrededor? ¿Eres feliz? ¿Te sientes bien con lo que tienes? Eso me lo decía a mí y eso eran mis propias palabras. Y como siempre el ego, como siempre la suma de nuestros defectos pone los pretextos de siempre, ¿no? Porque ahí mismo me convencí de que ella tenía razón. Y yo tenía razón, pero yo le decía, no, pero estos carros son buenos, los carros antiguos son mejores que los modernos. O sea, me buscaba pretextos inútiles y absurdos. ¿Por qué? Si lo que ella me estaba diciendo estaba bien, ella tenía razón, yo no estaba en la razón. Entonces le dije, bueno, a partir de hoy voy a buscar otro carro Toyota más moderno, automático, con aire acondicionado, color blanco y todo lo demás. Lo especifiqué, lo pedí. Entonces, ¿qué sucede? Al día siguiente me llama el amigo que me vendió este carro, esta carcochita, y me dijo que ¿para qué lo había llamado? Oye, Guillermo, ¿para qué me has llamado? ¿Yo? Yo no te he llamado. Sí, tú me has llamado. No, yo no te he llamado para nada, yo estoy en otra cosa, estoy ando bien ocupado. Y él me dice, no, aquí está marcado en mi celular como llamada perdida, tú me has llamado. Entonces yo le digo, qué raro, le digo, ¿no? Pero en fin, bueno, ¿no? Entonces me dice, bueno, ya estoy aprovechando la llamada porque quiero hacer de una vez los papeles de la transferencia del carro para finiquitar todo, ya para que ya no hayan problemas. Entonces yo le dije, no pues, porque acabo de decidirme nomás que quiero comprarme otro carro más moderno, pero yo haciendo las cosas como yo sé hacerlas, ¿no? Porque yo tengo la idea y siempre lo he repetido y en muchas conferencias y en la radio y todo lo demás, y eso es verdad. El primer capital que se tiene es el deseo y no necesariamente tienes que tener dinero, porque observen una cosa, yo acabo de decirles que ahí en Los Sauces nos iba muy bien, pero lo que yo no les he contado es que en algún momento para que esto crezca yo tenía ya una deuda, ¿ven? Yo ya tenía una deuda, entonces ya estaba pagando esa deuda. Entonces, bueno, pues me dicen, oye, entonces tenemos pues que hacer los cambios, hacer los papeles, ponerlo a tu nombre ya, y entonces ya para estar más tranquilo. Entonces, no, le digo, me voy a comprar otro carro. Ah, ya me dijo, entonces, ¿sabes qué? Yo estoy pasando por un mal momento y no sé pues si tú no quieres el carro, entonces
dámelo pues, si no, pues. Entonces, como nosotros somos tan amigos, hasta ahora, hasta el día de hoy, somos tan amigos y hemos hecho tantos negocios en donde muchas veces yo le he quedado debiendo plata y en otras veces él también me ha quedado debiendo. Entonces ahorita, hasta ahora, hasta el día de hoy, yo no sé si él me debe o si yo le debo, pero ya le digo, bueno pues, está bien, llévate el carro nomás. Ay, ¿qué creen? A la media hora más o menos, porque él vivía en Pueblo Libre, a la media hora nomás, ya estaba parado en mi oficina en Los Sauces con su mecánico y llevándose mi carro anti-fashion. Al toque nomás, que no me dejó tiempo ni para reaccionar y nada, ¿no? Tarde reaccioné. Y entonces me di cuenta que de ahí tenía que irme a la radio en taxi, tenía que venirme en taxi. ¿Por qué? Porque no tenía movilidad, pues. Eso mismo hizo que mis pensamientos fueran aún más fervientes para adquirir otro carro más rápidamente con las condiciones de mi gusto. ¿Ah? Pero había un problemita. La mudanza de Los Olivos a San Isidro, los arreglos, el contrato, porque esa casa también de pasadita no estaba en muy buenas condiciones, entonces hubo que invertirle unos cuantos miles de dólares, porque ustedes se acuerdan cuando recién llegaron algunas personas que se acuerdan, que nos siguen desde hace muchos años, que incluso cuando yo di una fecha, la gente que estaba arreglando ahí en Los Sauces no cumplió, bueno, para variar. Entonces no cumplió y nosotros teníamos todas las cosas en la cochera afuera. Y entonces han tenido que pasar como una semana, 10 días creo, para que terminaran. Y yo atendía desde la cochera con todas mis cacharpas allá afuera. ¿Se acuerdan, sí o no? Claro, los que ya conocen de esto, los que ya me conocen, ellos se acuerdan. Entonces hubo gastos, hubieron cosas que hacer. Y entonces, porque primero era pues el negocio, ¿no? Si queríamos seguir avanzando. Y porque poco a poco se fue convirtiendo en un negocio más familiar y más familiar y más familiar. Entonces la idea está que todo esto, más los arreglos, me quitó una buena cantidad de miles de dólares y después ya no tenía ni para comprarme una bicicleta. Y yo todo panudo a mi amigo le había dicho, no, me voy a comprar un carro más moderno. Así que al día siguiente conversé con una persona íntima que venía del extranjero. Y me dijo que como ya pronto se tenía que venir a vivir acá a Lima, estaba trayendo de a pocos, porque las leyes allá en Estados Unidos pues no le permitían pasar tanto dinero por este asunto del narcotráfico y solamente permitían traer una cantidad X de dinero. Entonces me dije, pues si quieres, en vez de meterlo al banco, te lo doy a ti y porque yo no necesito hasta mi próxima vuelta de Estados Unidos. Entonces, si yo quería que él me lo podía dar, entonces yo dije, bueno, pues, ¿qué se hará? Pues te haré el favor. Y al final recibí el dinero y ya tenía la plata para comprar el carro. Ya había resuelto la mitad de mi problema, pero yo no tenía tiempo, porque es verdad, en ese tiempo yo no tenía tiempo para comprarme un comercio, para salir a la calle y buscar un carro con mis especificaciones y mis condiciones y con el dinero que tenía. Entonces mi vecino del primer piso, porque en ese tiempo yo vivía en un segundo piso en Pueblo Libre, mi vecino tenía un Nissan que estaba vendiendo y por la misma falta de tiempo, aunque esa marca no me gusta y además el carro era mecánico que tampoco se ajustaba a mi pedido, medio que a regañadientes le dije, pues bueno, ya me voy a ir a ver a mi mecánico y si mi mecánico me dice que vale ese precio, yo regreso con el dinero y te lo compro. Ya pues. Entonces resulta que me fui con el Nissan y cuando lo hice revisar me preguntaron por el precio que me lo iban a vender y cuando le dije es tanto me respondieron los dos hermanos así en coro, ¿qué? Uno de ellos me dijo, para ese caso mejor te vendo el mío. Y ahí estaba, ¿cuál tuyo? Ese. Y volteé a ver de qué se trataba y era un Toyota color blanco, automático, con aire acondicionado, a gas y en perfecto estado porque estos japoneses amigos míos son muy cuidadosos porque también son mecánicos. Fíjense ustedes cómo se mueve el sincrodestino a nuestro favor. Si yo no le hubiera aceptado a mi amigo el hecho de llevarse el carro y actuar sin afecto hacia los demás, actuando con egoísmo, dudo mucho que el sincrodestino me hubiera compensado tan rápidamente. Es verdad, así son las cosas. Uno tiene que ser honorable. Pues hay que entender algo también, que para que estas leyes sean ventajosas hay que ser honorable. Hay que entender que este universo es moral. Y con la moral todo lo puedes conseguir muy, pero muy
rápidamente. Acá estamos estudiando a los hilos que mueven al sincrodestino, con lo cual también podemos entender lo que significa la ley de la atracción. Pero hay que ser muy claros y estrictos en que nada de esto se nos va a cumplir a nuestro favor si actuamos con egoísmo. Porque se abren las puertas negativas y vamos a desembocar en muchos problemas. Eso es lo que tenemos que entender. El sincrodestino te abre las puertas. Pero acuérdate que hay puertas buenas y hay puertas malas. Y ahí no están que la puerta blanca te dice, mira, pasa por acá. Y la puerta negra se queda calladita. No es así. Son tus opciones. Son tus decisiones. Eso es libre albedrío. ¿En dónde está tu íntimo ahí? Cuando tú abres la puerta blanca, fácil, la haces linda. Cuando te equivocas y abres la puerta negra, bien fácil, también te va feo. Pero eso es el libre albedrío. Esa es nuestra decisión, porque una vez que nosotros abrimos la puerta correspondiente, se comienzan a abrir diferentes tipos de puertas, a ver si seguimos engañando y si seguimos mintiendo y nos seguimos hundiendo cada vez más en la cosa, en el error. Pero si nosotros abrimos la puerta positiva, por muy sacrificada que aparentemente no sea, porque hasta donde yo sé, nadie regala su carro así nomás. ¿O sí? ¿O tú lo haces así tan libremente? ¿No? ¿Por qué? ¿Qué me movió? Lógicamente que si viene alguien por ahí y me dice, Guillermo, estoy sin trabajo, regálame tu carro, yo no se lo doy. Por supuesto que no se lo doy. ¿Por qué? Por una sencilla razón, ¿no? Que trabaje también el Señor pues en lo suyo. Pero el amigo, la amistad, la fuerza de la amistad de la otra persona era fuerte. Esa persona me había demostrado su aprecio en sus buenos momentos y ahora que estaba pasando en momentos críticos, toma hermano, llévate mi carro. ¿Por qué? Porque yo no estoy mal, tengo para comer y estaba pues en un negocio efervescente en donde estaba yo encontrando mi vida. Después de lo que fue mi periplo por la selva, estaba encontrando mi vida. Y entonces estaba haciendo lo que yo mismo pregono, estaba haciendo lo que yo mismo enseño. Y funciona. ¿Por qué? Porque esto funcionó en base a su amistad, en base a mi amistad. Eso es honorable. ¿Entiendes? De eso se trata. Porque no significa que yo ande por ahí también regalando carros. Eso, las cosas no son así. Pero es la amistad la que me movió y la que me hizo sentirme bien con mi amigo de hacerle ese obsequio que al final de repente ni siquiera es un obsequio, de repente todavía le sigo debiendo dinero. Pero eso es lo que hacen los amigos de verdad. Entonces, vuelvo al caso. Les recuerdo que yo no quería venir a Lima. Claro que aún no sabía cuál era mi misión, pero sí sabía que me habían ordenado a regresar a Lima. ¿Y qué era lo que hacía yo? Desobedecía. Por lo mismo pasé por una etapa de pobreza enorme para que me obligaran a venir a Lima y hacer lo que tenían que hacer. ¿Esa pobreza enorme acaso era algo malo? Fue algo bueno, porque yo tenía las claras. Ya me habían dicho varias veces, te necesito en Lima. Y yo estaba feliz ahí silbando, haciéndome el que no escuchaba. Así no son las cosas. Así no son las cosas. Entonces, si queremos obtener los beneficios del sincrodestino, debemos tener claro cuál es nuestra misión y actuar con mucha moral, sea cual fuere la prueba que se nos viene encima. La base principal, luego de la moral, viene a ser el tener claro cuál es tu misión o cuál es tu deseo inmediato y regirte a las señales que el sincrodestino te da. Porque ahora que nosotros ya sabemos ya lo que viene a ser cómo conversar con Dios, y si no lo sabes, ahí está la conferencia de cómo conversar con Dios. ¿Para qué? Para que sepas cuál es tu misión, para que converses efectivamente con Dios. Y ya te estoy explicando, ya en esa conferencia ya estuve explicando de que conversar con Dios es bien factible, pero no es simple ni es sencillo. Tampoco es tan difícil como te lo va a hacer creer tu mente, que ni siquiera vas a querer comenzar siquiera a hacer tus prácticas. Entonces aquí no me puedes decir que no vas a tener los temas suficientes como para que tú puedas saber cuál es tu objetivo en la vida y cuál es tu misión.
porque la misión no te lo va a dar nadie, ni la persona más inteligente del mundo, a menos que sea un maestro, y ahora te voy a ser sincero, los maestros están bien escasos, no están a la mano. Entonces tú tienes que hacer tu trabajo, y tu trabajo es conversar con Dios. Ya pues, conversa con Dios. No puedo, Guillermo, pero la conferencia, tampoco puedo con la conferencia. Ya, entonces, con el significado de los sueños, no puedo, Guillermo. ¿Por qué no puedo? Porque el significado de los sueños se me hace muy difícil, yo soy medio corcho. Ya, no puedes. Entonces usa al sincrodestino. Con el sincrodestino te puedes dar el lujo de cometer errores. Igual vas a llegar al sitio donde tienes que llegar. ¿Entiendes? ¿Entiendes cómo es el proceso? ¿Entiendes cuál es la idea? ¿Entiendes la generosidad que tiene Dios para abrirnos varias puertas para poder comunicarnos con Él y saber cuál es nuestro objetivo en la vida y cuál es nuestra misión? ¿Cuánta gente anda por ahí caminando miserablemente, trabajando en cosas que no le gustan, porque infinidades de veces han hecho como conmigo? Véngase usted para Lima, no quiero. Véngase usted para Lima, no quiero. Véngase usted para Lima, que ahí le tengo plata, le tengo carro, le tengo todo. No quiero. Eso pasa con la gran mayoría de gente. ¿Ves? Y entonces nos contentamos con miserias, nos contentamos con mendrugos de pan, cuando nos espera pues una dádiva y nos espera una abundancia fabulosa y tremenda para todos. Esa es la manera, ese lenguaje silencioso del sincrodestino, hay que saber interpretarlo. Ya pues tampoco no vamos a ser tan burros, ¿ah? Eso sí, ya saben que burro no es insulto, burro es el sinónimo esotérico de mente. No dejemos que la mente haga lo que quiere con nosotros. Muy bien, puede ser que al hacerte una pregunta, tu respuesta sea que en ese mismo instante pase algo muy inusual, nada común, como por ejemplo que un camión de los bomberos pase haciendo un montón de bulla, llamando tu atención. Si estás atento, tal vez esa sea tu respuesta. De repente, cuando estás reflexionando en cómo manejarte para hacer cumplir tu deseo, escuchas un ruido tremendo por ahí y esa puede ser tu respuesta. O de repente, como conmigo, te pueden decir: sigue adelante, baboso. Ni te enojes, ni te hagas bolas. Recuerda que es la voz de Dios usando al sincrodestino para guiarte. Aquí, la base y el fundamento primordial, aparte de estar atento, es el de tener el deseo o la misión exacta de lo que te propones para seguir tu hoja de ruta, el mapa de tus siguientes pasos. Si no tienes algo claro, si no tienes un deseo, si no tienes una misión definida, el sincrodestino hará todo por ti. Y muchas veces lo que él hace no nos va a gustar. Ten por seguro, cuenta con eso, no te va a gustar muchas veces. ¿Por qué hay tanto fracaso en nuestra sociedad? Por eso, porque a nosotros no nos gusta. No, yo quiero todo blandito, todo suavecito. Y eso no existe. Por eso nuestra parte egoica le anda echando la culpa a los demás, al gobierno, a las industrias, a las autoridades. Lo que lograron algo y tienen algo de dinero, ahora todo el que triunfa es un gamonal. Alguien que no se le puede mirar bien, y eso también es inmoral. No seas envidioso. Tú también puedes llegar a tener todo. Si no logramos nada o muy poco, no es culpa de Dios, no es culpa del karma, no es culpa de Alan García ni de nadie. Lo que pasa es que no tenemos claro qué cosa es lo que deseamos. Entonces, ese tremendo caldo cuántico que está esperando una orden tuya para tomar la forma que a ti te plazca, no se va a transformar en nada y vas a desperdiciar el tiempo pobremente. Lo triste de esta historia es que cuando te quieren ayudar, tú no lo dejas porque no comprendes aún los hilos que se están moviendo para que tú llegues a tu destino. Y esa resistencia te hace infeliz y lloras y sufres solo porque ignoras ese tipo de leyes que lo único que quiere es complacerte. Pero para ello tienes que saber interpretarla, porque si no dirás que la vida es muy injusta. Pero la verdad es que el injusto eres tú, por tu falta de capacidad de entender lo que te envuelve. De ahí proceden las enfermedades, que es la puerta negativa que abrimos por nuestra falta de paciencia, ira o depresión. Para que este tema tenga su moraleja,
hay que saber verla desde el lado positivo y aprovechar todas las puertas que se nos van a abrir con muy buenas probabilidades, todas ellas. Los buenos deseos toman algún tiempito y eso es lo que tenemos que invertir nosotros, algo de tiempo, y a eso se le llama paciencia. Y luego el resto te será dado por añadidura. Si entramos en términos bíblicos, para saber si estás tocando la puerta del bienestar, solo tienes que repetirte: por sus frutos los conoceréis. Ahí tienes un término bíblico que interpreta la perfección al sincrodestinos. Por sus frutos los conoceréis. Muy bien, ahora ya lo sabes. Ya puedes guiarte de la otra ley del universo y con ello te darás cuenta que todas estas leyes lo único que buscan es tu confort y tu comodidad, y por supuesto que evoluciones despertando tu conciencia. Te repito, todo depende de ti, de que escojas la puerta que más te conviene. ¿Por qué? Porque Dios te ama. Muy bien, amigos, muchas gracias y que les vaya bien.